Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Ezequiel Evangelista. Este video está destinado a estudiantes de la materia Filosofía del profesorado de Educación Inicial del Instituto Superior de Formación Docente y Técnico número 125 de la ciudad de Rojas. Es el tercer video de esta pequeña serie que les estoy grabando. Les dejo en el link los dos anteriores. ¿Sí? Estamos tematizando la segunda categoría historiográfica del esquema tradicional, el esquema eurocéntrico, ¿sí? Que distingue antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad. Estamos ubicados entonces en el medioevo. Estuvimos dando algunas notas distintivas, algunas grandes características, ¿sí? O problemáticas, ¿no? Algunas grandes problemáticas que se presentan a la hora de tematizar este concepto historiográfico. Luego estuvimos dando, sí, algunas características puntualmente de lo que podemos llamar la filosofía medieval, ¿sí? En este video lo que vamos a hacer es, en primer lugar, tender un puente hacia la actualidad, retomar, ¿sí?, algunos de los elementos de los que venimos hablando, particularmente la cuestión religiosa, ¿no? La pregunta por lo divino, por lo sagrado, ¿sí?, para pensar nuestra actualidad. Y vamos a continuación a hacer, podríamos decir, un breve raconto, ¿sí?, del planteo de Clemente de Alejandría. Todo esto está incluido en el texto que preparé para ustedes y que está compartido en la plataforma Infod. Tanto los dos videos anteriores como este son videos optativos, donde básicamente lo que hago es leerles el material que les mandé en formato texto. Voy a hacer un cuarto y último video de esta pequeña serie, que sí va a tener un carácter obligatorio, ¿sí?, al igual que lo tiene el propio texto, ¿sí? En dicho video lo que voy a hacer es una lectura comentada de nuestro texto fuente, que es un texto de Clemente de Alejandría, justamente. Bien, sin más preámbulos, comencemos con la siguiente sección, que se llama Conflictos religiosos actuales. En nuestro abordaje de la alegoría de la caverna hicimos dos ejercicios, ¿no? En primer lugar, tratar de utilizar la metáfora platónica para pensar nuestro tiempo, y en segundo lugar nos detuvimos a tratar de entender qué había querido decir Platón con dicha metáfora. Bueno, esta doble dinámica de trabajo nos acompañará a lo largo de las próximas actividades y de las próximas lecturas, ¿sí? Porque, como hemos señalado, la filosofía no es solo una labor libresca y erudita, sino fundamentalmente una práctica de revisión de nosotros mismos y de nuestras maneras de pensarlo todo. Para tender un puente entre esta temática que venimos trabajando, esto es, la historia del cristianismo, y nuestros días, les propongo que compartamos y conversemos otro video del mismo canal de YouTube que el de la historia de la iglesia en 10 minutos, ¿sí?, que les compartí antes. En este caso se trata de un video que releva el conflicto bélico por recursos minerales, ¿sí?, que se viste de conflicto interreligioso. Me refiero a la guerra de Siria, ¿sí? Bien, les dejo también en la descripción de este video el enlace de dicho material. Bueno, el video termina con una frase que me parece fundamental. Dice lo siguiente: cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Ya hemos destacado que el esquema que utilizamos para estudiar la historia, ¿no?, la historia de los hechos, pero también la historia de la filosofía, es un esquema eurocéntrico. Esto quiere decir que se toma a Europa como el centro y el fin de la historia. Esta es una frase fundamental de la filosofía de Hegel, sobre quien ya volveremos a hablar. Pero además de nuestras categorías temporales, ¿sí?, también nuestras categorías espaciales están atravesadas por la historia. Cuando se habla, por ejemplo, de Oriente Próximo, de Medio Oriente o de Lejano Oriente, ¿sí?, bueno, siempre se trata de categorías que toman como referencia Europa, ¿no? Esto es próximo a Europa, a media distancia de Europa, lejano de Europa, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo todavía más evidente de ese fenómeno conceptual e histórico. Todavía hoy escuchamos hablar de los indios, ¿no?, para referir a las poblaciones indígenas que habitan nuestro territorio desde mucho antes de la conquista
europea, ¿no? La palabra indios es el corolario de un error de Cristóbal Colón, ¿sí? Que murió creyendo justamente haber llegado a la India navegando hacia el oriente. Aun cuando sabemos muy bien que no habitamos la India, siguen refiriéndose a nosotros o a uno de los elementos que nos compone como indios. ¿Sí? Una de las identidades que nos compone como indios. Y peor, muchos de nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Sin nunca detenernos a pensar en esto. Pero además, nosotros hablamos de Oriente cuando en realidad esas poblaciones, ¿sí?, habitan nuestro Occidente, ¿no? Habría que pensarlo todo de nuevo. Me interesaba que compartiéramos este video sobre la guerra de Siria porque da cuenta de los procesos históricos que hay por detrás de las coyunturas que muchas veces se analizan ligeramente, ¿no? Los territorios del llamado Oriente Próximo fueron también, ¿sí?, al igual que nuestros territorios, víctimas del colonialismo, ¿no? Otro tanto podríamos decir, ¿sí?, sobre el caso de Afganistán, que hoy por hoy está tan en boca de todos. Pero en este caso, ¿no?, en el caso de Siria, ¿no?, bueno, el acuerdo de Sykes-Picot fue un pacto secreto entre las potencias imperiales, ¿no?, Gran Bretaña y Francia, ¿sí?, a principios del siglo XX, para distribuirse las zonas de influencia en el Oriente Próximo, ¿no? Asimismo podríamos referir, ¿no?, otro ejemplo emblemático, el Congreso de Berlín, como hito que marca la distribución del África entre las distintas potencias coloniales europeas. Bueno, este comentario no pretende justificar despotismos, pero sí denunciar procesos históricos lamentables que impusieron fronteras donde no las había, que sacaron fronteras donde sí las había, ¿sí? Y como resultado, ¿no?, entonces el hecho de que hubo pueblos que quedaron repartidos entre distintos estados-nación, como es el caso de los kurdos, hubo pueblos usurpados de sus territorios, ¿sí?, cuyos territorios fueron usurpados, como es el caso de los palestinos, y hubo también países diseñados, como es el caso de Israel. No hace falta irnos tan lejos, ¿sí? En 2017 las represiones en el sur argentino, a causa de las luchas por la restitución territorial mapuche, se cobraron, entre otras vidas, las de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Estos eventos le dieron particular visibilidad a un proceso de lucha que lleva 500 años, ¿no? Y en el revuelo mediático de aquellos días afloró en nuestro país una frase lamentable, ¿no?, que es la frase que dice que los mapuches son chilenos, ¿no?, una extranjerización de un componente identitario de nosotros mismos, ¿no? Esta noción racista y colonialista, que no resiste el menor análisis histórico, es parte de la herencia colonial que todavía pesa sobre nuestras mentalidades. La Argentina se piensa a sí misma como un país blanco y eurodescendiente, borrando a las comunidades indígenas que habitan nuestro territorio y nuestra sangre. ¿Sí? El 70% de los argentinos tenemos sangre originaria, solo que muchas veces nos olvidamos este dato o no lo conocemos, porque generaciones y generaciones de ancestros se sintieron humillados por esa información y la silenciaron, y nosotros mismos muchas veces no nos encargamos de investigar nuestra propia historia. Por supuesto, los mapuches, como todos los demás pueblos indígenas, habitaban estos territorios mucho antes de la formación de Argentina y de Chile, ¿sí?, y de los demás estados-nación latinoamericanos. Además, se silencia otro elemento fundante de nuestra identidad, que es la afrodescendencia. Retomaremos ya estos temas, ¿sí?, durante nuestras próximas clases, durante nuestros próximos encuentros, ¿sí? Me interesa ahora pasar entonces de este pequeño puente que hemos tendido, ¿sí?, desde la tematización de la pregunta por lo divino, por lo sagrado, ¿sí?, en el periodo medieval, hacia nuestra actualidad, ¿no?, donde muchos conflictos que se visten de conflictos religiosos en realidad son, ¿sí?, conflictos que tienen que ver con la disputa de recursos estratégicos, de recursos minerales, en este caso estratégicos. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda labor
que nos interesa llevar a cabo, ¿sí? con nuestra con nuestra con nuestro texto fuente, ¿sí? Que no es ya esto de relacionarlo con nuestra actualidad, sino lo de tratar de decodificar, ¿sí? Qué es lo que quiso decir el autor o la autora en, en, su, en su texto filosófico, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces el apartado final de esta unidad, ¿sí? Que se llama Razón y Fe. El planteo de Clemente de Alejandría, pretende mostrar cuáles de esas filosofías contribuyeron a preparar el camino para el cristianismo y cuáles definitivamente no. Todas las citas que se pueden encontrar en el texto son citas de memoria, ¿sí? Lo que es bastante habitual en su tiempo, lo que era bastante habitual en su tiempo. Clemente no tiene los textos delante ni discute con ellos, sino que discute con las tradiciones tal como están consolidadas en su tiempo, en las escuelas de pensamiento que lo rodean en Alejandría, ¿no? En aquel momento parte del Imperio Romano, hoy territorio egipcio, territorio africano. La definición que da Clemente de la filosofía en su texto es tomada de la República de Platón, ¿sí? El texto del cual nosotros ya estuvimos trabajando con la alegoría de la caverna. La definición que da Platón es la de la filosofía como la ciencia del bien mismo y de la verdad, ¿no? Si pensamos que para un autor cristiano como Clemente, bien y verdad son nombres para designar a Dios, ¿sí? A su Dios, entenderemos entonces que no duda en considerar al cristianismo como la verdadera filosofía. Clemente postula que, buscando el bien y la verdad, las distintas filosofías contribuyeron para que se encuentre, o no, ¿sí? O no contribuyeron, la verdadera filosofía, que es el cristianismo. Entonces, justamente este es el trabajo, podríamos decir, de selección que va a operar Clemente sobre el pensamiento disponible en la época, ¿sí? Sobre estas tradiciones, ¿sí? Que habitan las escuelas de pensamiento de esta Alejandría del siglo II. Pero en ningún momento dice Clemente que hasta aquí ha habido diversas filosofías y Cristo viene a proponer otra cosa, algo que tiene que ver con la fe y con la revelación, ¿no? Lejos de eso, lo que plantea es un único y mismo camino. Filosofía y religiosidad, religión, ¿no? Teología confluyen en esta perspectiva de Clemente. En todo caso, algunos erraron, ¿sí? Según su perspectiva, algunos erraron en la búsqueda del bien y la verdad y otros contribuyeron plenamente. Solamente la irrupción del cristianismo encuentra la consumación plena de esto que se llama filosofía. La razón de que esto sea así es que el bien y la verdad misma decidió mostrarse, decidió revelarse, ¿no? Dios decidió revelarse. En el primer fragmento seleccionado, Clemente critica fundamentalmente las opiniones de los presocráticos, ¿no? Les critica el materialismo, es decir, les critica que hayan identificado a la divinidad con algo del orden de lo material. Clemente es consciente de que mientras los griegos desarrollaban este pensamiento alejado en gran medida de la realidad espiritual de Dios, se daban los primeros desarrollos del pensamiento judío, que resultaban, digamos, de alguna manera una revelación parcial de la verdadera divinidad, ¿sí? Que va a ser justamente esta manifestación del Dios cristiano, ¿no? Esta venida del Mesías de Jesús. Bien, y además de la materialidad, Clemente de Alejandría le critica a los presocráticos, ¿no? A estos autores, ¿no? De la filosofía griega previos a la vida de Sócrates, ¿no? De ese pensador que se suele considerar, ¿sí? El padre de la filosofía, junto con su discípulo Platón, del cual ya hablamos largo y tendido. Además de la materialidad, decía, Clemente de Alejandría le critica a los presocráticos el que atiendan a una multiplicidad de principios, ¿sí? O de orígenes
de la realidad, ¿no? Es la teoría de los 4 elementos, que todavía se escucha, digamos, en la actualidad, ¿no? Se escuchan, podríamos decir, resonancias de esa teoría, ¿no? La idea de que el fuego, el agua, la tierra y el aire serían algo así como los elementos fundacionales, los orígenes de la realidad. Bueno, esa concepción implica sostener una multiplicidad de orígenes, ¿no? Frente a esto es que Clemente de Alejandría, como pensador cristiano, reacciona, porque él piensa justamente que la realidad tiene un único origen, ¿no? Dios, el Dios cristiano, justamente. Nuestro autor postula que todos los filósofos, si dijeron algo de verdad, lo hicieron porque fueron inspirados por la misma verdad, es decir, por Dios. ¿Sí? Clemente rescata entre todos los filósofos griegos solo a uno, a Platón, ¿no? Clemente cita 2 textos platónicos, un fragmento de El Timeo, donde Platón nombra a Dios como Padre y Creador de todo, y un fragmento de la Carta Séptima, en la cual Platón dice que el nombre de Dios es inexplicable. El argumento que va a continuar exponiendo Clemente exalta a Platón no solamente porque concibió a un único principio de la realidad, sino porque consideró a las cosas divinas como incognoscibles mediante la razón, ¿sí? Afirmando que es preciso acceder mediante la fe. Clemente es un autor menos rimbombante que, no sé, Agustín de Hipona o que Tomás de Aquino, ¿sí? Que son los principales teóricos cristianos elegidos para la confección de manuales o historia de la filosofía, ¿no? En lo que respecta puntualmente al medioevo o la Edad Media. Sin embargo, me gusta este texto de Clemente de Alejandría porque en muy pocas palabras resume, ¿sí?, la operación que lleva a cabo el cristianismo con el legado griego y en particular con el platónico. ¿Sí? Se respeta la doctrina metafísica dualista e idealista, ¿sí?, de Platón, y solo se cambian los nombres, ¿no? El mundo de las ideas platónico, ¿sí?, pasa a llamarse cielo, ¿sí?, y por supuesto la idea de bien platónica pasa a llamarse Dios, y el mundo sensible pasa a llamarse tierra, ¿sí? Algunas líneas atrás marcábamos otra diferencia fundamental, ¿no?, que habría que hacer entre el cristianismo y esta metafísica platónica. Y la diferencia es esta: el acceso al más allá no es racional, no se lleva a cabo mediante la razón, ¿sí?, sino que se da a través de la fe. Y la salvación, el pasaje a la verdadera vida, ¿sí?, al más allá, ¿sí?, a ese mundo al que se accede tras la muerte del cuerpo, depende, para el cristianismo, de llevar al pie de la letra, ¿sí?, la vida cristiana, es decir, vivir de acuerdo a los mandatos, ¿sí?, a las prescripciones de los representantes de Dios en la tierra. Bueno, dejemos aquí por ahora, retomaremos estos temas de la mano de la feroz crítica nietzscheana, ¿no? Cuando lleguemos a nuestra contemporaneidad, ¿sí?, a la 4ª etapa de este esquema historiográfico, vamos a hacer 2 grandes críticas a este esquema. Una crítica va a tener que ver, podríamos decir, con el aspecto metafísico, ¿sí?, que ya estudiamos en la obra de Platón, que aquí hemos, podríamos decir, reconsiderado en la letra del cristianismo, ¿no?, en los conceptos del cristianismo, y que volveremos a recapitular en la modernidad, ¿no?, con la distinción cultura-naturaleza. Bueno, toda esta metafísica dualista vamos a criticarla desde la obra del filósofo Friedrich Nietzsche. Y en segundo lugar vamos a hacer, ¿sí?, una crítica al propio esquema historiográfico eurocéntrico desde una perspectiva latinoamericana o latinoamericanista, ¿sí?, a través de la obra del filósofo mexicano Enrique Dussel. Vamos a dejar aquí por ahora entonces.